Imagínate a ti, a mí, a nosotros, viviendo, sintiendo, respirando, simplemente existiendo. Pero ¿qué ocurre si te digo que estamos en peligro? Algo nos está matando sin saberlo, algo que no vemos. Esto es lo que ocurre aquí, en Lemoiz. La radiación se ha adueñado del pueblo. Lleva más de 30 años existiendo. Ha llegado el momento de que sepas la verdad. Lemoiz es un pueblo costero de Vizcaya situado a 26 kilómetros de Bilbao. Cuenta con 1.314 habitantes. Se caracteriza por sus verdes montes y amplias costas. Sin embargo, lo que hace diferente a Lemoiz es su central nuclear. Situada a pocos metros del mar Cantábrico, es el epicentro de décadas de conflicto. Su construcción comienza en 1972 y fue uno de los proyectos energéticos de la dictadura de Franco. La población de Vizcaya rechazó esta decisión. Cientos de manifestantes inundaron las calles durante más de una década con el objetivo de impedir que siguiera adelante. Había un comité antinuclear en cada barrio, en cada pueblo, para pelear. La consigna era Euskadi a la Lemoiz, o el País Vasco o Lemoniz. Es decir, se veía la energía nuclear como un gran peligro, como algo que tenía una utilización, por supuesto, militar, como pasó en Hiroshima y Nagasaki, pero también que era algo peligroso, y también que venía de fuera, que venía digamos, de la dictadura. Recuerdo que las manifestaciones se solían hacer en Algorta, porque en Lemoniz era imposible, porque aquello estaba blindado por la Guardia Civil. También recuerdo que solían acorralar a la gente en las manifestaciones. Había gente que se escapaba corriendo por un lado por otro, había gente que la golpeaban y todo. Las manifestaciones se intensificaron y la banda terrorista ETA inició una campaña de amenazas y sabotajes para detener la iniciativa. Tras varios atentados y 9 muertes, en 1984 se decidió el cierre y finalización del proyecto. Para nosotras y nosotros es el gran triunfo antinuclear, el gran triunfo ecologista, es decir, la gran movilización de la gente hace que eso se vaya al carajo, pero claro, había muchos intereses económicos, había intereses militares, había intereses políticos. Quizás lo mejor que se puede hacer con eso es dejarlo ahí como una memoria para este país, para saber las cosas que no hay que hacer. Después de tanta lucha, la central se convierte en un lugar que nunca más pondría en peligro a los habitantes de Lemoiz ni a nadie. O eso es al menos lo que siempre nos han contado. La realidad es que la central estuvo 4 años en funcionamiento. El ruido que provenía del interior era el de los reactores nucleares, no el de las obras. Para evitar descubrir la verdad, colocaron vallas y vigilancia en los alrededores. Decenas de hombres entraban a la central a trabajar todos los días sin levantar sospechas. Trabajar en la central era horrible, con unos horarios interminables, un sueldo mísero, y nos obligaban a ir vestidos de obreros para que no se supiese lo que allí ocurría, y aparte de eso no nos dejaban acercarnos a las ventanas. Recuerdo en una ocasión que hubo una manifestación hasta altas horas y nos obligaron a quedarnos a dormir allí en un espacio reducido en el suelo. Al margen de pequeñas triquiñuelas como estas, es indiscutible que durante los 4 años estuvo en marcha una compleja estructura que implicaba a cientos de personas. Así, lo que tendríamos que preguntarnos no es cómo ocultaba esta información los trabajadores, sino cómo es posible que esto no saliera a la luz. ¿Los medios de comunicación no lo sabían? ¿Y si en verdad sí? Pues vivimos con mucha contradicción todo lo que estaba ocurriendo. Como periodistas, nuestro trabajo es contar la realidad y la indicación que recibimos muy claramente fue la de ocultar una realidad. Hombre, es verdad que hubo al principio, sobre todo, un momento de una cierta crisis, ¿no? Porque nos parecía, pues éticamente, sabíamos que no estábamos cumpliendo con nuestra obligación. También entendíamos, es verdad, las implicaciones que tenía que se supiese que Lemoiz estaba realmente manejándose un material que era altamente peligroso. En aquel momento pudo el criterio de las empresas periodísticas, por razones de seguridad, pues nos decidieron que esto era algo que había que mantener oculto a la ciudadanía. Y desde luego yo diría que todos los profesionales que manejábamos este tipo de información, recibimos la misma indicación. La ciudadanía en Euskadi no debía saber qué estaba ocurriendo en Lemoiz. Una decisión que condenó y sigue condenando a la gente que vive en Lemoiz. Como pocos sabían de la actividad real de la central, las iniciativas para reparar las infraestructuras abandonadas nunca fueron prioritarias.
Las paredes están agrietadas. El muro que separa la central del mar se cae. Además, la ciudadanía sigue haciendo vida normal en la zona afectada, ignorando los riesgos a los que se expone. Los materiales emisores de radiactividad alfa se clasifican como emisores de alta actividad. Esto quiere decir que su periodo de desintegración o vida media es de unos 30 años, lo cual significa que cuando la muestra de residuos empieza a desintegrarse, tarda 30 años en reducirse a la mitad, por lo que pueden mantenerse activos por muchos años y pueden ser peligrosos por incluso más de 60 años. Entonces, ¿qué se hace con estos residuos? Se entierran bajo tierra en depósitos geológicos y se separan mediante múltiples barreras del medio ambiente. Sin embargo, no todos permanecieron ciegos ante lo que ocurría. Con los años, varios medios y profesionales de la región se interesaron por lo ocurrido en Lemoiz y criticaron el estado de sus restos. No obstante, sus investigaciones quedaron rápidamente en el olvido. Se vieron eclipsadas por las noticias de medios cómplices con mayor difusión, muchas de las cuales terminaban siendo promesas vacías. Hubo que tomar también una decisión de ofrecer noticias que despistasen de alguna manera la atención del público. También formó parte de este acuerdo de los medios de comunicación que mantuvimos durante tanto tiempo, un grupo de personas que nos coordinábamos de alguna manera, por supuesto informal y sin dejar rastro de lo que estábamos haciendo. Nos coordinábamos para generar noticias que desviasen la atención, dando cierta veracidad a lo que se publicaba en estos medios más independientes, pero siempre ofreciendo una lectura que era acorde con el relato que habíamos mantenido hasta entonces. Éramos un grupo de unas cuantas personas, todavía algunas de ellas en activo. De hecho, teníamos un nombre en clave que utilizábamos para esto. Éramos Bestalderá, por esto de mirar hacia el otro lado. Y esto mantuvimos esta actividad, sobre todo en esta última época, en la que ya la información se estaba abriendo paso muy claramente y había que buscar la manera de cerrar el paso a esa información. Y así estuvimos durante mucho tiempo. Los últimos meses de funcionamiento de este grupo coordinado fueron realmente duros porque ya había muchas evidencias que llegaban a los medios de comunicación. Y no es algo de lo que creo que nos sintamos orgullosos especialmente, pero también yo, en mi caso al menos, reconozco que lo hice desde el interés genuino por proteger la salud y por proteger la integridad. Era una cuestión de seguridad nacional y yo no tuve ningún problema en hacerlo. Es verdad que ahora ya después de tanto tiempo me parece de justicia que se desvele lo que estaba ocurriendo y que el público sepa lo que realmente pasó en esos años en Lemoiz. Tal vez las noticias no fueran ciertas, pero sí lo eran los efectos nocivos de la radiación. Desde la apertura de la central, la tasa de mortalidad y el número de enfermos de cáncer no han dejado de aumentar. Al fin y al cabo, aunque la radiación no es mortal en pequeñas cantidades, la exposición a largo plazo multiplica las posibilidades de sufrir aflicciones oncológicas de laringe, pulmón, etc. Yo he desarrollado toda mi carrera de médico en la zona de Uribe. He estado en Maruri, he estado en Barrica, en Arrieta, en Lemoiz, y casualmente en Lemoiz ha habido unos casos altísimos de cáncer que no ha habido en otras poblaciones. Entonces hemos intentado buscar un nexo de unión en lo que había en Lemoiz que no había en otras poblaciones. Lo único que había era la central. Entonces, bueno, se hizo unos escritos al gobierno para preguntarles a ver con qué materiales habían realizado la central y no nos han contestado nunca. Sin embargo, más allá de las estadísticas hay historias como la de Sayoa y su padre. La vida en Lemoiz siempre ha sido una vida muy tranquila, muy sana. De hecho, solo hay que ver el paisaje que nos rodea. Pero sí que es verdad que en los últimos 40 años algo cambió por aquí. Era muy habitual en mi casa hablar siempre de enfermedades que tenía gente conocida o incluso gente que se moría sin explicación alguna. En casa también, a pesar de que mi padre que había dejado de ir a la mina más de 30 años, seguía teniendo esa tos carrasposa a veces, incluso pues con hemorragias nasales o vomitando, ¿no? Y incluso mi madre también con aquella alergia que decía ella que tenía alergia, pero yo creo que en el fondo la culpa de todo la tuvo la central. Al final, lo único que está claro aquí es que esto es un peligro que nos quieren esconder. Ahora te toca a ti decidir si quieres ignorarlo o actuar.
Falta de estetoscopio. A ver, espera que me empiezo esto un momento, chicos. He cambiado algo un poco. Vale, da igual, muy bien, muy bien, muy bien. Actividad que se estaba realizando. Bien, pero que no mira a cámara, ¿no? Bueno, pues Eso es un poco perfecto. todo. Muchas Parte gracias. perfecto porque ha sido cortito y... Ya está. Muy bien. Igual hablo muy rápido, no sé.